Ok, el día de hoy se pretende mostrar cómo se redacta una nota SOAP, qué es una nota SOAP, eso es el tema central de este video. Y bueno, para resumir, ¿qué es una nota SOAP? ¿Qué significan estas letras? ¿Qué es el tema central de todo esto, no? Bueno, una nota SOAP es un formato en el que nosotros sintetizamos la información más importante de una historia clínica. Es decir, nosotros tenemos un paciente y le hacemos un interrogatorio, un examen físico, laboratorios, estudios de imagen, múltiples cosas a lo largo de valorar a un paciente. Y en ocasiones toda la información que obtenemos de ahí resulta excesiva. Entonces nosotros utilizamos este formato, SOAP, para resumir esa información y que sea más sencillo tener información del paciente en nuestra mano, en este caso en una nota. Por eso se organiza de esta forma, para que sea más fácil estar intercambiando información de un paciente. Es como cuando nosotros redactamos una carta y le queremos decir a alguien que nos gusta o algo así. No le vamos a decir todo lo que sentimos en ese momento, ¿no? Lo que vamos a hacer es decir las palabras adecuadas y lo adecuado para ese momento. No le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? La verdad siento esto y esto otro. Simplemente utilizamos lo que en ese momento parece lo fundamental, lo indispensable. Bueno, en este caso vamos a hacer lo mismo. Con la nota SOAP no vamos a escribir toda la vida del paciente, no vamos a escribir todo lo que el paciente ha vivido desde su nacimiento hasta el día de hoy de su enfermedad, sino que vamos a escribir lo que para su caso clínico actual tiene relevancia. Eso es lo que vamos a plasmar en esta notita. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Y tiene todas estas letras que cada una representa una parte de la nota y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Voy a mostrar qué se debe de colocar en cada una y con eso vamos a llegar a darnos cuenta qué es lo que se debe de preguntar cuando estamos con el paciente. Una vez más, esta nota se realiza después de haber evaluado al paciente, después de haber platicado con él, después de haberle explorado. Una vez que ya hicimos todo eso, ahora sí, podemos redactar esta nota. Por eso nuestra historia clínica debe estar bien hecha para que luego podamos redactarla de la mejor manera. Y ya, dicho eso, vamos a hablar de cada una de estas letras que tenemos por ahí. Iniciando con la P. La primera P significa presentación. Y como su nombre lo indica, vamos a presentar al paciente. Esta parte es fundamental. Lo importante de aquí es que nosotros pongamos lo más característico de su cuadro clínico. Pero bueno, ¿qué incluye la presentación? Lo primero, vamos a hablar de la edad del paciente, de su género, y podríamos poner algo, por ejemplo, femenino de 35 años, por ejemplo, y su motivo de consulta. Entonces, primeramente pusimos su género, su edad, más el motivo de consulta, que podría ser, por ejemplo, que tiene una coloración ictérica, es decir, que el paciente se dio cuenta de que está amarillo y por eso está yendo a consultar, ¿no? Entonces, como está yendo a consultar por su color ictérico, pues ese es su motivo de consulta. Muy importante, la información que nosotros ponemos en la SOAP es información que nosotros consideramos adecuada. Es decir, por ejemplo, vamos a platicar de esta paciente. Yo hice una nota hace poco sobre una paciente embarazada que acudía porque tenía cefalea, porque tenía vómito, porque tenía edema, pero en realidad eso lo tienen todas las pacientes embarazadas. Eso es algo que en cualquier embarazada va a ocurrir en algún momento de su embarazo. Es parte del proceso. Pero algo importante de esta paciente es que tenía tinte ictérico. Ella se estaba quedando amarilla. Y eso sí es importante. Eso no ocurre en un embarazo habitual. Entonces, en esta presentación, en esta primera parte, nosotros tenemos que poner ese signo o ese síntoma que sea característico, que nos pueda hacer pensar en algo muy propio de su enfermedad. La paciente de la que estoy hablando tenía una anemia autoinmune, a más detalle, pero lo importante es que si yo pusiera verdaderamente lo que ella me dijo, es decir, cefalea y vómito, la persona que lee mi nota no va a tener idea de que la paciente tiene anemia y mucho menos autoinmune.
Entonces, poner este signo característico es importante. Yo lo selecciono. Yo, autor de la nota, selecciono el signo que es clave para que la persona que lea mi nota pueda entenderla y pueda pensar lo que yo estoy pensando. Esto es fundamental, que nosotros elijamos de forma adecuada lo que le queremos decir a cualquier otro médico que lea la nota. Y bueno, tenemos paciente femenina de 35 años, embarazada con 15 semanas de gestación, creo que tenía 15, y color ictérico. Una vez que ya pusimos este inicio, ahora vamos a colocar sus antecedentes, antecedentes de importancia. No vamos a hablar de toda su vida, una vez más, no vamos a hablar de todo lo que ha vivido, pero vamos a hablar de qué antecedentes podrían ser relevantes para su cuadro clínico. En este caso, la paciente tenía un familiar que era hipertenso, tenía, creo que su mamá igual su mamá creo que era diabética, puede ser. No lo sé, pero en realidad para su cuadro clínico, para su embarazo, no tenía relevancia en lo absoluto. Entonces, en el apartado de antecedentes heredofamiliares, porque lo que continúa son antecedentes, y recuerden que nosotros tenemos antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos y antecedentes personales patológicos. En realidad, la paciente no tenía nada característico, en este caso de la paciente, pero ustedes en este caso podrían poner, por ejemplo, si el paciente viene porque tiene un EBC o tiene sí, un EBC o por ejemplo un infarto, podría ser importante que ustedes pongan que sus familiares tienen hipertensión, diabetes o algo que sí sea compatible con el cuadro clínico. En este caso, la paciente no tenía y por tanto pusimos que no tiene antecedentes heredofamiliares de importancia. Luego, en antecedentes personales no patológicos, se podría poner si la paciente o el paciente tiene alguna toxicomanía, como por ejemplo fumar tabaco, alcohol, drogas. En este caso, la paciente no tenía nada de eso, pero puede ser que otro paciente sí consuma habitualmente y se coloca en esta parte. Es importante que se ponga cuánto consume el paciente porque si solo ponemos consume alcohol, pues no tenemos idea en realidad de si consume mucho o poco. Y finalmente van los antecedentes patológicos. Aquí podríamos poner si padece de alguna enfermedad crónica, como lo pueden ser diabetes, como lo puede ser hipertensión, por ejemplo, alguna anemia o algo que sea crónico o que requiera un tratamiento más crónico. Y también se coloca el tratamiento que está utilizando. Por ejemplo, si tuviera hipertensión, se coloca algo como la paciente refiere a hipertensión tratada con losartán tanta dosis al día, ¿no? Hay pacientes que sí tienen un medicamento, pero no lo utilizan. En ese caso, ustedes tienen que poner algo como mal apego al tratamiento o desconoce tratamiento, lo que el paciente diga, ¿no? Y bueno, esta primera parte, aunque parece ser que solo es el principio, es muy importante porque normalmente cuando tenemos una muy buena presentación del paciente, con solamente leer esa parte es más que suficiente para que nosotros empecemos a decir, seguramente está teniendo una anemia autoinmune. Este apartadito de aquí, aunque sea al principio y aunque no nos diga muchísimas cosas, si lo redactamos bien, nos puede ser de mucha utilidad. Entonces hay que cuidar mucho la presentación. De ahí nos vamos a la parte conocida como subjetivo. Aquí realmente va el padecimiento actual, es decir, qué es lo que ocurrió desde que inició a sentirse mal el paciente hasta el día de hoy. Por eso se le llama padecimiento actual. Y aquí vamos a colocar toda la información que el paciente nos diga de su historia. Es decir, lo que nos contó desde que le inició un síntoma hasta el día de hoy y cómo esos síntomas han mejorado. Por ejemplo, en este caso la paciente tenía cefalea, tenía náuseas, tenía vómitos, tenía el tinte ictérico, debilidad, fatiga, tenía muchas cosas la paciente. Entonces ella primero nos dice, no, pues lo primero que empecé a sentir fueron náuseas. Eso me comenzó hace 5 días. Y nosotros ponemos su padecimiento actual, inicia hace 5 días con náusea. La paciente refiere tomar o consumir tal medicamento, no hay mejoría o sí hay mejoría, pero levemente, dependiendo de lo que nos diga, ¿no? Y ahí nosotros escribimos todo. Es muy importante que coloquemos desde cuándo inicia el síntoma y si el síntoma persiste hasta el día de hoy.
Entonces, una parte del padecimiento actual termina siendo únicamente escribir, primero tiene este síntoma, luego se añade este otro, luego se añade este otro, y finalmente ya tiene todos los síntomas. Es una narración de cómo fueron apareciendo los síntomas hasta el día de hoy. Si el día de hoy ya se siente mejor, se coloca. La sintomatología refiere a haber disminuido o refiere a alivio completo o persiste completamente, dependiendo de lo que haya ocurrido con la paciente. Ahora, algo muy importante, en este apartado de aquí, además del padecimiento actual, tenemos que poner todo lo que nos niegue. Por ejemplo, niega fiebre. En este caso, que niegue la fiebre para este caso clínico en particular fue muy importante para poder discriminar entre otras patologías. Porque si a mí me dice la paciente que no tuvo fiebre, entonces me, me resulta más difícil pensar en algún tipo de hepatitis o algún tipo de problema biliar, porque normalmente estas patologías se caracterizan por tener este factor de fiebre. No es completamente discriminante, pero sí nos ayuda a pensar en otras cosas. Entonces, todo aquello que el paciente niegue, por ejemplo, la paciente negó fiebre y también negó dolor abdominal. Niega fiebre y dolor abdominal. Esto ayuda muchísimo. Esto es de suma importancia porque cuando yo leo esto, cuando a mí me dan una nota y dice que no tuvo fiebre y que no tuvo dolor abdominal, entonces ya podría pensar en otras cosas, no necesariamente de la vía biliar, porque estas últimas se caracterizan por eso. Entonces, este apartadito de acá, el subjetivo, es fundamental que nosotros pongamos todo lo que niega la paciente. Una vez que ya pusimos todos los síntomas y signos que la paciente tuvo desde que inició hasta el día de hoy y sus negados, todo lo que negó, ahora pasamos al objetivo. En el objetivo vamos a poner tres cosas. Vamos a poner los signos vitales, es decir, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno y alguna cosa más que se pueda llegar a poner ahí. Aquí también vamos a colocar el examen físico. Todas las técnicas que hayamos utilizado para explorar al paciente también se colocan aquí. Por ejemplo, su Glasgow, por ejemplo, lo que estamos viendo en la inspección, qué facies tiene la paciente, si tiene algún rasgo que nos pueda ayudar de algo, o simplemente describimos cómo está la paciente. En este caso, la paciente tenía una fase de angustia, se le veía preocupada, tenía los tegumentos ligeramente ictéricos, con abdomen globoso porque está embarazada y ciertas cosas más por ahí que ahora mismo no recuerdo, pero eso es un ejemplo del examen físico. Claramente se le ausculta y se le realizan las técnicas de exploración. Y aquí, por ejemplo, llegamos a poner que no tenía nada de alteraciones en la parte torácica, no tenía nada pulmonar, nada cardíaco, sus ruidos abdominales estaban bien, no refirió dolor a la palpación. Todo eso se coloca. Y finalmente, una vez que pusimos los signos, una vez que pusimos el examen físico, ponemos los estudios de gabinete o de laboratorio. Cualquier cosa que pongamos ahí, solo tenemos que poner los datos que sí sean importantes. Como les llevo diciendo desde el inicio, en estas notas ponemos solamente lo que nos puede servir. En este caso, en un estudio de gabinete, no pondríamos todo el estudio que se le hizo, solamente la alteración. En este caso, no recuerdo si la paciente tenía estudios de gabinete, pero sí tenía estudios de laboratorio. Entonces ponemos algo como se le realizó eh, prueba de funciones hepáticas, biometría hemática, química sanguínea, y los resultados de relevancia son los siguientes. Ponemos creatinina de no sé cuánto o el dato que esté alterado. En este caso, ella tenía las bilirrubinas aumentadas y eso fue lo que llegamos a poner. Igual tenía la DHL aumentada y no recuerdo ahora mismo qué otros factores, pero en nuestra nota solamente se puso lo que está alterado, ¿no? Entonces, este apartado de estudios se pone solamente las alteraciones. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente se ponen las alteraciones? ¿Por qué piensas que solamente se pone eso? Bueno, porque como llevamos diciendo desde que inició
esto, estamos sintetizando, estamos poniendo lo relevante. Y además porque los estudios o las hojas de resultados pues suelen estar en el expediente del paciente. Entonces, esta nota se hace para que tú no tengas que ver todos los laboratorios completos, sino que simplemente la leas y digas, ah, ok, ya veo qué es lo que está mal. Y bueno, una vez que ya pusimos los signos vitales, ya pusimos el examen, ya pusimos los estudios, ahora sí ya hemos acabado con nuestra tarea con el paciente. Esta tarea que hicimos con el paciente se acabó. A partir de aquí, todo lo que continúa es completamente nuestro. Ya el paciente ya no interviene, ya recabamos lo que teníamos que agarrar de él y ahora continuamos con estos apartados. El análisis, el plan y los otros que restan, ¿no? ¿Qué es el análisis? ¿Qué buscamos ahí? Bueno, en el análisis buscamos todos los diagnósticos diferenciales que puedan haber con una paciente embarazada de 15 semanas de gestación que tiene tinto ictérico. Y nosotros podríamos pensar, como les decía, en hepatitis, podríamos pensar en algún síndrome de HELP, podríamos pensar en varias cosas, pero nosotros tenemos que empezar a descartar todas las enfermedades de este tipo con lo que hemos sacado de la historia clínica. Es decir, por ejemplo, estos negados de aquí que pusimos por acá son muy importantes porque nos permiten negar las partes que tenían que ver, por ejemplo, con las infecciosas, con las hepatoinfecciosas y de la vía biliar, por ejemplo. Y luego por la semana de gestación en la que está, el síndrome que les mencionaba no podría ser compatible. Entonces todo eso se tiene que redactar aquí, en el análisis. Nosotros empezamos a poner por qué no pueden ser todo el resto de diagnósticos diferenciales y por qué sí podría ser el diagnóstico que pensamos. En este caso, el diagnóstico que estábamos pensando era una anemia autoinmune, hemolítica autoinmune, por anticuerpos calientes, si no estoy mal. En este caso se le realizó una prueba de COMS directa y salió positiva. Eso igual se tendría que poner aquí en el objetivo. Entonces, a la hora de redactar el análisis, aquí abajito, aquí en el análisis tendríamos que poner, como les decía, los motivos por los cuales nuestra sospecha diagnóstica es esta y argumentarla. La paciente se sospecha del diagnóstico o si tenemos los criterios suficientes, ponemos se confirma diagnóstico de anemia autoinmune porque se le realizó la prueba de COMS directa, además el cuadro clínico es compatible y ahí en este apartado, como les digo, tienen que redactar de forma, pues no extensa, pero sí poniéndolo más contundente, poner los motivos por los cuales se cree o se asegura que ese es el motivo o su etiología de su enfermedad, ¿no? Eso es lo que hacemos en el análisis. Y finalmente, estas tres P's pues son más cortitas, no requieren mucha información. En el plan, como su nombre lo indica, se pone lo que, bueno, aquí es diagnóstico diferencial, diferencial. Perdón, estaba poniendo eso. No, casi no se ve, pero dice diagnóstico diferencial y los motivos por los cuales no pueden ser y demás. Y aquí en el plan, como les decía, ponemos pues lo que vamos a realizar, qué vamos a hacer ahora. Con todo este cuadro clínico que ya narramos, ahora qué es lo que va a suceder con esa paciente. Le vamos a pedir más estudios, le vamos a dar algún medicamento, no le vamos a dar medicamento. Aquí se coloca todo lo que se vaya a realizar. En ese momento recuerdo que se le solicitaron estudios de imagen porque no los tenía para valorar si tiene alguna enfermedad crónica o algo que pudiera ser importante, entonces se le solicitó ultrasonido y se coloca en el plan. Se solicita ultrasonido abdominal para valorar integridad, etcétera, etcétera. Y entonces aquí ponen, como su nombre le indica, el plan. Luego tenemos pronóstico y en el pronóstico, considerando todo lo de la paciente, pues ponemos qué es lo que está ocurriendo, ponemos si su pronóstico pues es favorable, si parece ser un pronóstico no muy bueno o a lo mejor reservado a evolución porque no sabemos cómo podría avanzar, a lo mejor es un cuadro en el que si dejamos que pasen unos días empeora de la nada, entonces aquí suele ponerse reservado a evolución para ver qué es lo que ocurre con el pasar de los días y con base en eso, pues ya se dice, pues tiene un buen pronóstico o un mal pronóstico, etcétera, etcétera. Entonces, esto es
cómo parece ser el cuadro clínico. Parece ser bueno, parece ser malo. Aquí se suele ponerse reservado a evolución. Ese nunca falla. Y finalmente, el psicosocial. Hay algunos pacientes en los que el psicosocial puede no ser muy importante, pero en una gran parte de la población, en una gran parte de los pacientes, este último apartadito, esta última P, sí va a ser importante. ¿Por qué? ¿Por qué sería importante el psicosocial? Porque todos nosotros los humanos y por tanto los pacientes, siguen siendo personas. Y son personas que se ven influenciadas por su entorno, por sus amistades, por sus familias, por todo lo que esto involucra. Entonces, ¿el psicosocial qué es? ¿Qué significa este último apartado? Es describir el contexto social del paciente. Hay patologías en las que este contexto es muy importante. Por ejemplo, imaginémonos una persona que tiene hipertensión, que tiene diabetes y que tiene riesgo de algún accidente cerebrovascular o de algún accidente cardiovascular, pero su psicosocial puede ser importante para su cuadro clínico. Puede ser que esta persona sea alcohólica en exceso y que fume demasiado tabaco porque su círculo no le ayuda, porque su círculo le orienta a fumar o le orienta a tomar alcohol. Entonces, es importante en ocasiones redactar el psicosocial y cómo el psicosocial podría ayudar a su patología. Por ejemplo, en este apartado se pondría algo como: el paciente vive en un círculo en el que se fomenta el hábito alcohólico y tabáquico. Se recomienda o sea, el paciente solicita apoyo de su familia para que le ayuden a dejar de fumar, de tomar alcohol. En este apartado se coloca, como su nombre lo indica, la parte social. Y aunque en ocasiones ignoramos este apartado, aunque en ocasiones no nos enfocamos mucho en ello, sí es importante que cuando estemos con el paciente, escuchemos lo que nos cuenta, escuchemos cómo se siente y sus frustraciones y cómo su círculo podría apoyar o perjudicar esta situación. En ocasiones ellos sí quieren el apoyo familiar, pero piensan que no lo van a tener o les da miedo. Entonces ahí es donde nosotros también podemos ayudar, escuchar al paciente, aconsejar, hacer lo que podemos hacer como personas, porque recuerden que si bien sí somos estudiantes de medicina o médicos, también somos personas y podemos ayudar en este contexto. Entonces en el psicosocial nosotros pondríamos, como les digo una vez más, su entorno, el contexto de su entorno y cuál es el papel que juega esta persona en su familia y lo que el paciente siente con este entorno y con su enfermedad. Entonces, aquí pondríamos su entorno. Y sin más, esto es lo que abarca una nota swap. No sé cuánto tiempo me habré llevado platicando de esta nota. Espero que haya quedado claro. Y pues eso fue. Les repito, estas son las letras que suelen utilizarse para poder redactar al paciente. Y recuerden que la información plasmada en todo esto es información que nosotros elegimos. Es información que después de haberle preguntado al paciente, la recogemos y nosotros decidimos. Esto es lo que se va a plasmar en la nota. Hay un mar de cosas ahí alrededor que no nos sirven, que en realidad son relleno, que en realidad no juegan un papel importante. Todo eso se puede ir. Nosotros plasmamos solamente lo que es de suma importancia. Y sin más, eso fue todo. Espero que haya servido y ya estuvo. Voy a cerrar este videardo.